nombre es Rudy Arroyo y yo les voy a hablar sobre la producción televisiva y responsabilidad social. El proceso de la planificación. En esta fase se pretende el desarrollo del diseño de proyectos audiovisuales con mensajes periodísticos y de variedades, tanto en medio educativo como en la materia de entretenimiento. La planificación televisiva y las etapas del proceso de producción televisiva. En la planificación se puede definir como diversas tareas en las acciones necesarias para crear y filmar una serie de programas de televisión. La producción comprende los siguientes aspectos: realizar la selección y la contratación al director, ayudantes, escritores o los guionistas, creativos o actores. Esta dirección creativa del programa desarrolla un concepto de programas para coordinar la preparación del guión. Además, pulir el guión, planificación y las entrevistas de la selección de actores, la contratación de los técnicos, la filmación, el sonido, la imagen, el vestuario, la escenografía y la coordinación de este proceso de filmación y grabación es una coordinación del proceso de la edición. Estas son las etapas del proceso de la producción televisa. Están en los proyectos a largo plazo, a plazo medio y los corto plazo. A largo plazo es prácticamente de un mes en adelante, como teatro televisado o documentales, etc. Al plazo medio de 1 o 2 semanas como revistas, series, etc. Y a corto plazo, pues programas de actualidad. Para realizar una producción audiovisual se debe pasar por una serie de etapas que varían de acuerdo a la complejidad del proyecto. Ruch en 1983 propone una producción de proyectos de actualidad a corto plazo. Los siguientes pasos son el planteamiento del problema, trabajos de investigación, plan de rodaje, preparación, cálculo y presupuesto, y según las directrices y autorización de producción de anticipos de gastos o viajes, que todos estos son menores, y producción del montaje, textos, adaptación, emisión y liquidación de producción de viajes o archivos. La preproducción. La preproducción contiene una previa realización en la etapa de planificación, y la importante producción es mejor improvisar en el papel durante la grabación. Es una buena preproducción, asegura un 60% del éxito del programa. La producción es una realización del programa en sí, la grabación ya sea un estudio en exteriores, localización y de todo planeado de la preproducción. Es necesario seguir al pie de la letra un breakdown, como se dice, si este no tiene ningún problema. La producción tampoco lo tendrá, pues pueden haber imprevistos, pero una buena preproducción se garantiza una excelente producción. La postproducción es una etapa decisiva, implica cómo va a quedar conformado el final del programa y se realiza una edición o la inclusión de efectos digitales, la musicalización, la grabación de incidentes, el locutor, la voz en off, titulaje, etc. De ella depende que el programa sea bueno o malo. La ejecución o el control del programa. En los últimos años, la producción de los programas en los sectores audiovisuales está superando las últimas fases de la plena digitalización. En realidad, la producción siempre es el sector pionero de la digitalización, y las señales que un audio o video encontrársela liberada en esta actividad de uso del espectro radioeléctrico como un recurso natural limitado. Y de estos, los periodos de amortización o de normas que afectan al sector público, como ocurre con las transmisiones vía satélite, cable o terrestre. La repercusión sobre la producción de estos programas tecnológicos es una comprensión digital que no ha sido, como decimos, pequeña. Es la TV digital por satélite o cable. Es demandante la producción televisiva, en esta ocasión es la producción nacional. Existe, por tanto, a una beneficiosa corriente de vasos comunicantes entre diversos sectores audiovisuales que toman en base como la misma tecnología. Por otro lado, el lugar que ya vaya a instalarse esta estación de televisión y sistema radiador de la misma será elegido haciéndose las siguientes consideraciones. Se hará de acuerdo al propósito de la estación, es decir, según para proporcionar el servicio de la ciudad, que si es pequeña o un área metropolitana o una gran región. Por otro lado, cuando el sistema radiador vaya a ubicarse en una misma distancia muy próxima de otras estaciones de televisión, pues se analizará y no se haya ninguna interferencia debido a los productos de intermodulación o otros efectos perjudiciales. El control de los programas televisivos. En cuanto a este punto, en Venezuela, la prensa internacional frecuentemente informa y crea comúnmente que el gobierno presidente de la República pues controla los medios de comunicación de Venezuela. Por ejemplo, al escribir sobre las elecciones de la Asamblea Nacional en septiembre del 2010, el subeditor de esta página editorial, Washington Post, Jackson Diel, se refirió a que el dominio sobre los medios del régimen chavista. Pues esta entrevista en CNE
Lucy Morillo, de la Organización Periodística Sin Fronteras, declaró que el presidente Chávez controla la mayoría de los canales de televisión. Además, en noviembre del 2010, el exsecretario adjunto para América Latina del Departamento del Estado, Roger Noriega, declaró que los medios venezolanos están prácticamente bajo el control de Chávez. Estas declaraciones aparecen frecuentemente en los grandes medios y casi nunca son refutadas. Y bueno, por otra parte, los dueños de los canales privados, en la mayoría, están políticamente opuestos al gobierno, y es evidente que en más del 94% del programa vistas por los venezolanos no es pro gobierno. De hecho, una gran parte de los medios privados es fuertemente antigobierno, de manera más extrema que se le permite en los Estados Unidos. Por ejemplo, los lanzamientos de los programas televisivos. El lanzamiento del programa televisivo se sugiere identificar una categoría del programa de televisión que quiere crear. Podría ser una serie de estilo o documental que le muestre a los espectadores un mundo único, una familia, un estilo de vida, un negocio. Por otra parte, según Tostado en 1996, podría ser una serie de competencias con el formato estructurado, lo cual terminaría con un ganador o cierto resultado. Hay que crear un enganche o un único programa de esta será la única primicia o tema que motive a los eventos en la serie o resultado final que verán los espectadores. Después que se ha decidido esta primicia o el enganche, pues en un único programa se podrá crear el título, un título que tenga que ser muy cautivador para dicho programa, que apoye el concepto central, y el título debe ser inteligente, claro e impactante para indicar esencialmente que se trate del programa de televisión. Para el mismo autor, si está ideado una serie o un estilo documental, se deberá enfocar de escribir una sinopsis o que incluya, por ejemplo, una descripción en ciertas personas o en sus relaciones. Muchas gracias.